Hola una vez más. Estoy contento que ustedes están compartiendo conmigo en esta transmisión. Espero que su celebración de la resurrección de Cristo el domingo pasado haya fortalecido su fe y esperanza. También el 6 de abril conmemoramos el 185 aniversario de la organización de la Iglesia en 1830. Abril ciertamente es un tiempo de remembranza, celebración y renovación de la vida de la Iglesia. Este discurso se enfocará en la porción de las palabras de consejo sobre unidad e igualdad en Cristo. En el periodo de preguntas y respuestas haré una declaración sobre el desafío financiero enfrentando la Iglesia y el progreso que estamos haciendo. Ahora, escuchemos el prefacio y párrafos que estamos explorando hoy. Tras la aprobación de Doctrina y Pactos 164, continué explorando devotamente ciertos principios en esta. De especial atención fue el párrafo 5, donde aparecen las siguientes palabras aprobadas por la Conferencia Mundial como autorizadas para nuestras vidas juntas. Es imperativo que entiendan que cuando verdaderamente se bautizan en Cristo, se vuelven parte de una nueva creación. Al asumir la vida y mente de Cristo, cada vez más se ven a sí mismos y a otros desde una perspectiva transformada. Las antiguas maneras de definir a la gente por posición económica, clase social, sexo, género o etnicidad ya no son fundamentales. A través del Evangelio de Cristo, una nueva comunidad de tolerancia, reconciliación, unidad en la diversidad y amor está naciendo como una señal visible de la venida del reino de Dios. Como se indica en el prefacio de la sección 164, el estudio de Gálatas 3, 27 a 29 fue fundamental para este consejo. Tras la aprobación de la sección 164, persistí en preguntarle a Dios sobre el significado y las implicaciones del párrafo 5 y Gálatas 3, 27 a 29. Busqué una comprensión adicional de la condición espiritual que nos permitiera vernos a nosotros mismos y a otros desde la perspectiva cambiada que se enfatizó en la sección 164.5. Mi viaje continuó cuando me animaron a estudiar Juan capítulo 17. Juan 17 transmite la oración de Jesús por sus discípulos al acercarse a la muerte en la cruz. Cuando reflexioné sobre este texto, el Espíritu me impulsó a invitar a la Iglesia a profundizar mucho más en su comprensión de la unidad con y entre sus discípulos por quienes Jesús oró. Al ver el futuro posible, me maravillé de las bendiciones que la Iglesia podría gozar cuando respondamos. Me quedé con dos preguntas. ¿Estamos dispuestos a seguir convirtiéndonos en tal comunidad por Cristo y la causa de Sion? ¿Y qué será necesario para que seamos realmente una comunidad de unidad, mutualidad y revelación del amor divino por medio de Cristo? Las palabras siguientes surgieron como la voz del Espíritu a la Iglesia en respuesta a esa experiencia y a esas preguntas.
acepten y encarnen más completamente su unidad e igualdad en Jesucristo, que mora en unidad con Dios. La unidad e igualdad en Cristo se alcanzan a través de las aguas del bautismo, son confirmadas por el Espíritu Santo y sostenidas mediante el sacramento de la comunión. Abracen el significado completo de estos sacramentos y permanezcan espiritualmente unidos en Cristo como nunca antes. Sin embargo, sean conscientes que no es correcto profesar la unidad e igualdad en Cristo a través de los pactos sacramentales y luego negar esa igualdad con actitudes, palabras o acciones. Tal comportamiento hiere al cuerpo de Cristo y niega lo que eternamente se resuelve en la vida, muerte y resurrección de Cristo. No entienden completamente muchos procesos interrelacionados de la creación humana. A través de su maravillosa complejidad, la creación produce diversidad y orden. No se consuman con la preocupación sobre la variedad de tipos y características humanas cuando las vean. Interésense apasionadamente en cómo Dios está revelando la naturaleza divina a través de comunidades sagradas de amor, unidad e igualdad que encarnan la revelación de Dios en Jesucristo. La unidad e igualdad en Cristo no significan uniformidad. Quieren decir unidad en la diversidad e identificarse en un amor como el de Cristo por las circunstancias de los otros como si fueran propias. También significan la oportunidad plena para que la gente experimente el valor humano y los derechos relacionados, incluyendo expresarse los dones dados por Dios a través de la comunidad de la Iglesia. La palabra profética es hablada y luego difundida para hacer su trabajo en la iglesia y en el mundo. Explicando su última definición, quizá no pueda ser posible en tiempo dado. El poder verdadero de la palabra profética es una creciente experiencia en la comunidad de fe al verse vivida la visión divina en lo que puede ser. El morar o meditar en el experimentar con la palabra puede ser más importante que cualquier explicación dada. Escuchen la invitación de Alma en capítulo 16, verso 151. Si despiertan y aviven sus facultades, hasta poner a prueba mis palabras y ejercitan una partícula de fe, incluso si solo pueden desear creer, dejen que este deseo obre en ustedes. Recientemente he estado meditando en la porción del consejo que subraya el poder de los sacramentos para formarnos como comunidad de Cristo de hospitalidad radical. En nuestro creciente mundo secular, la mayoría de nosotros somos más secular de lo que realizamos. Los sacramentos nos reorientan constantemente a la divina presencia. Ellos enfatizan lo que realmente importa para la salud espiritual de nuestras almas, familias y congregaciones. Doctrina y Pactos, sección 158, párrafo 11c dice:
Confíen especialmente en los sacramentos para enriquecer la vida espiritual del cuerpo. Busquen mayor comprensión de mis propósitos en estos sagrados ritos y prepárense para recibir una renovada confirmación de la presencia de mi espíritu en sus experiencias en la adoración. Construyendo sobre sección 158, párrafo 11, este consejo declara que Dios está llamándonos a una énfasis más grande sobre la capacidad de los sacramentos a relacionarnos espiritualmente a Cristo y el uno con el otro. El sacramento de bautismo nos une a Jesucristo en maneras más allá de la comprensión humana. Nosotros nos ponemos a Cristo y nos convertimos en nuevas criaturas en donde el amor reconciliador de Cristo mora. También, como las Escrituras testifican, vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros en maneras que trascienden la vida y muerte física. Todos somos llenados con la paz de Cristo y nos convertimos en la encarnación de la paz de Cristo en el mundo. Por medio del sacramento de confirmación, recibimos la afirmación del Espíritu Santo que somos parte de la nueva comunidad de unidad e igualdad en Cristo. El apóstol Pablo definió que la comunidad como un cuerpo de Cristo en el cual todos los miembros son igualmente valorados. Y en el sacramento de la comunión recordamos el sacrificio de Jesús por el bien de esa comunidad. También renovamos nuestro convenio, establecido por medio de bautismo y confirmación, para ser la comunidad de amor y unidad en Cristo hoy. Por cierto, ¿cómo nos va con ese convenio? Recientemente, el Grupo Barna, una organización de investigación que se enfoca en la relación de fe y cultura, exploró si cristianos hoy verdaderamente imitan las actitudes y acciones de Jesús en sus relaciones con otros, o si son más como los fariseos, quienes eran tan antagonistas a la visión de Jesús de la una comunidad de amor y pacifismo. El tiempo no permite una exploración más meticulosa de todos los aspectos de este estudio basado en los Estados Unidos. Sin embargo, es informativo el considerar uno de los resultados principales, citando del artículo Cristianos, más como Jesús o fariseo. Los datos revelan que la mayoría de los autoidentificados cristianos en los Estados Unidos son caracterizados por tener actitudes y acciones que los investigadores identificaron como farisaicos. Un poco más de la mitad de los cristianos de la nación califican para la categoría 51%. Tienden a tener actitudes y acciones caracterizadas por la autorrectitud. Al otro lado de la gama, el 14% de los autoidentificados cristianos de hoy, solo 1 de cada 7 cristianos parecen representar las actitudes y acciones que los investigadores de Barna encontraron ser consistentes con aquellas de Jesús. Ahora, farisaico quiere decir como los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa durante el tiempo de Jesús que enfatizaba la necesidad de ser santo y mantenerse separados de la gente u objetos considerados no limpios o no santos por las reglas tradicionales. Autorrectitud quiere decir mi manera de pensar, actuar y ser es correcto y mucho mejor que tu manera. Quiere decir que todos deben seguir las reglas de Dios como yo las entiendo. Quiere decir yo prefiero asociarme con y servir a personas que son más como yo que no. La tentación que debemos resistir es de inmediatamente juzgar a otros como autorrectos, porque el hacerlo quiere decir nosotros somos también. A la vez debemos examinarnos a nosotros mismos, nuestras congregaciones y la Iglesia mundial. ¿Cómo nos va
con la vida divina y visión de ser una comunidad de unidad e igualdad en Cristo. El actual movimiento de personas, especialmente generaciones más jóvenes, distanciándose de la Iglesia cristiana, es atribuida a varias causas. Una de las principales es que la gente no puede reconciliar actitudes y acciones de Jesús, como en las Escrituras, con las acciones de muchos cristianos y denominaciones. El compasivo y misericordioso siervo que tenía un cercano compañerismo de la mesa con los tales llamados impuros es difícil de encontrar en las iglesias que condenan los marginalizados y paría hoy día. La restauración es un llamado profético de regresar al testimonio auténtico del Jesús verdadero. El verdadero Jesús que restaura la dignidad e igualdad de personas como parte de la bendición de la salvación. Esto ocurre principalmente por medio de relaciones motivadas por el amor y la paz de Cristo, no temores humanos, complejos y prejuicios. La comunidad de Cristo es llamada a ser una alternativa a la cristiandad farisaica que juzga y succiona la vida de la gente en vez de darles una nueva vida en Cristo. Recientemente tuve que pasar la noche en el hospital. Mientras estaba allí, interactué con algunos miembros del personal durante varios exámenes. Durante un examen, el equipo no funcionó y la técnica soltó su frustración verbalmente. Al final de su discurso colorido sobre algunas políticas del hospital y el descuido de algunos miembros del personal, de repente preguntó, ¿y tú qué haces? Y cuando le dije que era un ministro, se puso tensa y la siguiente cosa que preguntó fue, ¿dije palabrotas? Me reí. Luego, con una mirada sincera de dolor en su rostro, dijo, todos los ministros que conozco siempre intentan hacerme sentir culpable. Escuché su comentario, le sonreí y respondí, pero eso no es mi estilo. Ella me vio, se relajó y entró a más conversación. Cuando un asistente vino a llevarme a mi habitación, la técnica se esforzó más de lo normal para asegurarse que me estaban cuidando bien. ¿Cuál, entonces, es el estilo de su congregación? ¿Es más como Jesús o más como los fariseos? El tipo de comunidad que Jesús quiere que seamos es una en cual la diversidad humana es vista como una bendición en vez de un problema. La pregunta central expuesta por su consejo es si estamos dispuestos a hacer ese tipo de comunidad. Esta pregunta es amplificada por el llamamiento divino de examinar si hemos verdaderamente discernido el significado de los sacramentos del bautismo, confirmación y la comunión. Sin embargo, sean conscientes de que no es correcto profesar la unidad e igualdad en Cristo a través de los pactos sacramentales y luego negar esa igualdad con actitudes, palabras o acciones. Tal comportamiento hiere al cuerpo de Cristo y niega lo que internamente se resuelve en la vida y muerte y resurrección de Cristo. Los sacramentos crean una unidad espiritual y solidaria entre personas que es una alternativa a las divisiones creadas por seres humanos. La continuación o refuerzo de tales divisiones en la Iglesia no es aceptable. ¿Por qué? Porque los sagrados convenios que hacemos por medio de los sacramentos testifican de nuestros compromisos de ser una comunidad de unidad e igualdad en Cristo. Un devocional de la Sociedad de Henry Nouwen, titulado Breaking Through the Boundaries, o sea, rompiendo por barreras, describe este potencial muy bien. Los sacramentos son la presencia de Cristo entre nosotros y dentro de nosotros. Tienen el poder único de unirnos a ser un cuerpo, independientemente de edad, color, raza, género, condición emocional,
estatus económico o trasfondo social. Los sacramentos rompen todas esas barreras y crea un cuerpo de Cristo viviendo y en el mundo como un señal vibrante de unidad y comunidad. Fui criado en una cultura local que era racista y despreciativa, de gente que no encajaban en la norma. Fui cuidadosamente enseñado, no por mi familia inmediata, sino por la cultura más amplia de temer extranjeros y reivindicar que nuestra manera de vivir era superior. Afortunadamente, otra cultura estaba trabajando dentro de mí para refutar la mayor cultura. Fue la cultura de Cristo y su iglesia. La iglesia inculcó en mí una visión convincente del valor humano y comunidad justa y compasiva. Creciente conciencia del significado de los sacramentos fortaleció mi sentido de llamamiento a asociarme con Cristo y otros para romper esos muros de temor y hostilidad. Fui profundamente inspirado por la causa de Sion, una comunidad de igualdad económica y relacional. Estas influencias cambiaron mi vida. Déjeme ponerlo tan claro como pueda. Jesús no murió en la cruz para reforzar las diferencias humanas como judío o gentil, esclavo o libre, rico o pobre, varón o hembra, alta casta, baja casta y tribu o clan. Él murió y vivió una vez más para establecer nuestra unidad e igualdad como hijos de Dios. Y la creación entera está gimiendo en espera por una iglesia que visiblemente demuestre lo que Cristo ha llevado a cabo. Yo creo con todo mi corazón que la comunidad de Cristo está volviéndose a ser esa iglesia. Este consejo nos insta a acelerar nuestros esfuerzos hacia esa dirección.